busca, pues, aportar a la calidad de software, a que las personas también se motiven a emprender en esta área, y la manera en que la institución pues está buscando cómo elevar dicho nivel, pues es a través de programas académicos, eventos formativos, conferencias, este tipo de webinars y muchos más que estaremos pues compartiendo tanto de manera presencial, cuando el tiempo pues así nos lo permita, y de manera virtual. Así que eso es ITCAS, es una institución pionera en la República Dominicana que busca elevar el nivel de calidad de software en nuestro país. Así que bueno, vamos a estar iniciando. En esta noche pues vimos cuál es nuestro tema central, que es la importancia de las pruebas de software en el negocio. Y de partida pues vamos a estar viendo lo que son la importancia de las pruebas de software. Vamos a estar hablando un poquito sobre este concepto o realmente su importancia como pruebas de software en general. Luego vamos a estar hablando sobre las pruebas funcionales, qué son las pruebas funcionales, realmente qué traen las pruebas funcionales, algunos tipos de pruebas funcionales vamos a estar viendo, no todos, pero sí algunos que hemos escogido que entendemos que son muy importantes. También vamos a estar hablando sobre tipos de pruebas no funcionales para que podamos identificarlas y podamos verlas también y saber pues de qué se trata este tipo de pruebas. Y luego entonces ya entramos a nuestro tema central, que es la importancia de las pruebas funcionales en el negocio. Y pues para finalizar, pues estaremos respondiendo algunas preguntas y estaremos comentando. Como decía, si alguien tiene algún comentario, pues también lo puede hacer, lo escribe en el chat y pues todos somos, digamos, edificados en esa parte. Así que vamos a empezar. Bien, importancia de las pruebas de software. Realmente las pruebas de software son toda una disciplina de la ingeniería de software. Dentro de ella, digamos, dentro de su paquete, pues te permite tener procesos, te permite tener métodos de trabajo. Durante el proceso de pruebas, pues tú conoces herramientas que todo apunta a identificar oportunamente los defectos en el software, a prevenir los defectos en el software y lograr la estabilidad del mismo. Contrario a lo que se pensaba hace alrededor de 10 años, pues se tenía el testing como una actividad que se realizaba al final del desarrollo de software. Y pues eso ha venido evolucionando y ha cambiado, y ahora ya las pruebas de software pues son una actividad, digámoslo así, que va paralelo a la construcción, permitiendo que mientras se esté desarrollando, pues todo este proceso se pueda realizar de manera correcta y conforme a las necesidades del usuario final. Realmente ahí es parte donde radica su importancia, pues las pruebas de software lo que buscan es prevenir las desviaciones, corregir esas desviaciones que el software puede en algún momento presentar, y entonces también provocar una gran satisfacción en el usuario final cuando recibe el producto. Como decía al inicio, era erróneo, era una mentalidad equivocada pensar que el testing se realizaba al final, ya cuando el software estaba codificado y justamente antes pues del mismo ser puesto en producción o en algún tipo de ambiente, pues entonces iniciaba la actividad de prueba. Pero eso, gracias a Dios, gracias a muchas personas que realmente se han dedicado a fortalecer lo que son las pruebas de software, que cambió, el paradigma cambió, y ya desde el inicio nosotros podemos comenzar a hacer pruebas. Cuando hablo desde el inicio, pues me refiero a que desde el levantamiento de la información, ya nosotros podemos ir visualizando qué pruebas vamos a hacer, podemos ir prevenir defectos durante el levantamiento de
la información. Y el levantamiento de la información puede ser una simple reunión con el cliente, una simple reunión con el negocio donde se han expuesto pues, la necesidad y allí entonces se comience el proceso de documentación para construir el producto que busca satisfacer o cumplir algunas necesidades, ya sea de la empresa, como siempre, o del negocio. Desde ahí empieza pues, el proceso de prueba. Otra razón por la que las pruebas son importantes es porque realmente todos nosotros pues cometemos errores y hay algunos de esos errores que no son importantes. Hay errores que tienen una categoría, digamos, mínima, una severidad mínima, pero hay algunos errores que realmente son caros, hay errores que son peligrosos y nosotros necesitamos verificar todo y cualquier cosa que produzca, digamos, que algo salga mal en el desarrollo del software. ¿Por qué? Porque el software, a medida que se va pues, desarrollando, son humanos y el humano es quien comete el error. Por lo tanto, este tipo de actividad es necesaria. Por eso también es importante para evitar tener errores, ya sean mínimos o errores fatales. Sabemos nosotros que el software realmente es parte del día a día y por mencionar algunos ejemplos, pues nosotros interactuamos con nuestro celular, tenemos nuestro smartphone, cajeros automáticos, el banco, el supermercado, tiene su sistema, las cajas. Para solicitar un medio de transporte, pues utilizamos un software, una aplicación, está Uber y otras más por mencionarla. A la hora de viajar también, pues podemos nosotros comprar nuestro ticket aéreo por vía aplicaciones, seguir un vuelo y etcétera. En el mundo de los negocios, pues es aún más vital que las pruebas sean visibles para evitar fallas, evitar pérdidas realmente en algún momento incalculables y de todo tipo, digamos de tiempo, problemas de tiempo, errores con el tiempo, dinero, que representa algo muy importante para el negocio, la imagen del negocio. Es importante las pruebas porque las pruebas cubren, cuidan todo este tipo de características, tiempo, dinero, imagen, reputación e incluso pérdidas irreparables. Por ejemplo, es importante probar, es importante porque una falla, digamos, ¿cómo le pongo un ejemplo? En un marcapasos o en un aparato tecnológico relacionado a la medicina que no haya sido probado de la manera correcta o que no haya pasado, digamos, por el proceso de prueba, puede ocasionar pérdidas humanas. Y por eso es importante probar. Bien, hay un comité internacional que es el ISTQB, por sus siglas en inglés, el International Software Testing Qualification Board. Es una institución que se encarga de elevar el nivel de la calidad de software en cuanto a concepto, en cuanto a técnicas, en cuanto a práctica a nivel internacional. Es un comité que también emite ciertas certificaciones y está siempre pues actualizándose durante el desarrollo de la tecnología, adecuando la calidad de software a las metodologías que hoy en día pues se siguen creando y siguen siendo tendencia. Este comité ha expuesto algunos puntos, lo vamos a ver ahora, de por qué las pruebas, digamos, son importantes. Yo he escogido 4 puntos y lo he llamado pues 4 pilares, digamos, de las pruebas de software. El número 1, tenemos el pilar que permite identificar errores durante las fases de desarrollo. Las pruebas de software son importantes porque permite identificar errores durante la fase de desarrollo. Número 2, pues asegura la confianza del usuario final y su satisfacción al usar el software. Hay algo rapidito que quiero comentar y es que la calidad de software o la calidad como concepto general pues estaba primero enfocada al producto. El producto era lo que se necesitaba sacar con calidad. Pero luego con el paso de los años el concepto fue adaptándose y fue cambiando y ya
fue entonces tomado en cuenta quiénes van a usar el producto. Entonces, ya el usuario comenzó a ser tomado en cuenta porque al final podemos tener un producto con la última tecnología, podemos tener un producto con pues, lo más actualizado, pero si no suple, si no satisface las necesidades de un usuario, pues realmente nuestro producto carece de calidad. Y las pruebas de software pues, nos ayudan a identificar bien cuáles son esas necesidades. Número 3, permite asegurar la calidad del producto y su correcto funcionamiento. Hay algo importante, las pruebas de software ayudan a que nuestro producto, como he mencionado ya varias veces, puedan satisfacer las necesidades del cliente, pero a la vez ayudan que nuestro producto sea proactivo. Y usted pensará, pero ¿cómo así? Bueno, cuando el software satisface las necesidades del cliente, pero a la vez también suple, digamos, herramientas donde el cliente ve que su necesidad ha sido cumplida y el resultado es positivo, pero a la vez puede hacer otras cosas más, pues nuestro software ya ahí está convirtiéndose en algo proactivo. Y eso, pues, lo ayuda a través de las pruebas de software. Es importante probar por la reputación. Las pruebas de software pues, nos ayudan a mantener la reputación del negocio. Un software que sale de un negocio donde realmente ha traído malas experiencias a los usuarios, pues realmente no tiene una buena reputación. Por lo tanto, ese feedback en el mundo empresarial pues, trae consecuencias negativas a nuestro negocio. Así que esos son 4 pilares de las pruebas de software o de por qué es importante probar. Bien, seguimos adelante. Siguiente tema pues son las pruebas funcionales. Y vemos rapidito aquí, las pruebas funcionales se definen teniendo como fuente los requisitos del sistema. Estas pruebas validan y verifican que el producto cumple con lo especificado y hace lo que debe y cómo lo tiene que hacer, dando también una idea del grado de calidad de software. Las pruebas funcionales son esenciales para lograr que un software se entregue y logre logre cautivar a los usuarios. En principio, como mencionaba, las pruebas estaban orientadas más al producto, pero específicamente, luego con el paso de los años fue evolucionando y ya entra un factor importante, es quién va a usar el producto. Una prueba funcional es una prueba de tipo de caja negra. Una prueba de tipo de caja negra pues está basada en la ejecución, en la revisión y en la retroalimentación de las funcionalidades del software. Las pruebas funcionales se hacen mediante diseños de modelos de prueba que buscan evaluar el mismo de algunas técnicas que vamos a mencionar más adelante. Pero dicho un poco más sencillo, son pruebas, o sea, las pruebas funcionales son pruebas específicas y concretas que realmente buscan validar lo que el software debe hacer, lo que el software con lo que debe cumplir, con lo que está especificado. Y también apegado a uno de los principios emitidos por el ISTQB, las pruebas funcionales también están enfocadas a que esa documentación, al momento de estar probándola, esa documentación, identificar la discrepancia que puedan tener y así prevenir pues, futuros defectos. Como decía, las pruebas de caja negra son derivadas, o las pruebas funcionales que son derivadas de las pruebas de caja negra, es una técnica de software que no toma en cuenta la estructura interna del producto. O sea, aquí en las pruebas funcionales, pues estamos viendo ya el producto, digamos, en una fase terminada, cómo interactúa con otros módulos y no estamos viendo, no nos estamos enfocando en nada interno, en ningún detalle de implementación, en ningún detalle interno de código, nada de eso. Simplemente nos enfocamos en las entradas y salidas del sistema sin preocuparnos, sin tener conocimiento en esta etapa interna del software. Esos son pruebas funcionales. Para realizar pruebas funcionales, digamos, la especificación se analiza para derivar los casos de pruebas
En caso de que nosotros nos encontremos con un software que no cuenta con documentación suficiente, pues vamos a ver en los tipos de pruebas funcionales qué tipo de prueba nos ayuda a nosotros poder pues, sacar esos resultados y probar un software en estas condiciones. Pero hay técnicas, son, por ejemplo, está la técnica de partición de equivalencia, hay otra técnica llamada análisis de valor límite, conjetura de errores, que son especialmente relacionadas o pertinentes para las pruebas funcionales. Ya en otra ocasión, en otro webinar que estaremos preparando, específicamente para detallar y hablar más sobre estas técnicas que se usan en las pruebas funcionales. Mientras tanto, vamos a continuar y vamos a ver los tipos de pruebas funcionales. Y tenemos la primera, como decía, hay más pruebas funcionales, pero en la que vamos a ver en esta noche, en este tiempo, son las que hemos tomado y nos hemos enfocado en que agregan muchísimo valor al negocio. Tenemos el testing exploratorio o las pruebas exploratorias. Pues estas pruebas consisten en ejecutar las pruebas a medida que el tester piensa en ella, sin gastar demasiado tiempo en prepararlas o explicarlas, confiando en sus instintos o en su experiencia como analista de calidad de software. Asimismo, como su nombre pues lo explica, son exploratorias porque el tester o la persona que va a probar se encuentra con un producto que no maneja una documentación, que no tiene ningún documento que lo guíe para poder realizar sus casos de prueba, entonces comienza a explorar el software. Hay una metáfora que se llama la metáfora del turista y es muy relacionada en el mundo del testing con este tipo de pruebas. Y es porque este proceso se parece a cuando un turista pues, decide visitar una ciudad por su propia cuenta y que a pesar de no contar con una guía detallada, al final de su visita, pues él va a lograr conocer gran parte de la ciudad. Sabrá qué lugares visitar o qué lugares evitar, de acuerdo a la experiencia que va a ir teniendo, cuáles lugares puede repetir y por dónde entonces comenzar. Y luego que él hace pues esa exploración, pues ya él puede reunir información. Y más o menos esa es las pruebas exploratorias que son parte de las pruebas funcionales. Otro tipo de pruebas funcionales pues son las pruebas de regresión. Las pruebas de regresión están pensadas para evitar el efecto onda en un producto que ya ha estado estable y pues por mantenimiento, por mejora, pues recibe un cambio. Y que ese cambio, pues las pruebas de regresión lo que buscan es identificar que cuando se introdujo ese nuevo cambio en el software, pues se obtengan comportamientos no deseados o defectos en otros módulos no modificados. Eso es lo que realmente se enfoca. Las pruebas de regresión son pruebas que cuentan con la característica ideal para ser automatizadas, porque a medida que el software va creciendo, a medida que el producto pues está expandiendo y va recibiendo mejoras y va recibiendo cambios, pues estas pruebas, digámoslo así, van creciendo. Y a medida que esos cambios se van introduciendo, pues nosotros queremos verificar de manera puntual, que vamos a ver otro tipo de prueba que maneja ese tipo de verificación en cuanto al cambio, pero también que todo lo que ya está estable no haya sufrido algún daño o se mantenga igual debido al cambio que fue introducido. Por eso estas pruebas son ideales para automatizarla, ya que llega un momento que realmente completarlas todas, pues sería difícil o tendría un costo alto en cuanto al tiempo para poder realizarlas. Bien. Otro tipo de pruebas funcionales pues son las pruebas de compatibilidad de entorno. Aquí, pues estas pruebas lo que hacen es que el mismo producto
digamos, se ejecuta o se verifica en diferentes entornos para verificar, valga la redundancia, que su funcionalidad se comporte igual. Por ejemplo, en diferentes sistemas operativos, vamos a ver cómo el software se comporta. Un software web en diferentes navegadores. Podemos aplicar este tipo de pruebas cuando cambiamos de infraestructura física a infraestructura en la nube y nuestro software pues no ha recibido un cambio de manera específica en cuanto a su código, en cuanto a su funcionamiento interno. Simplemente nuestra infraestructura, perdón, ha sido modificada o ha sido cambiada y nosotros vamos a ver cómo se comporta el software con esta prueba llamada compatibilidad de entorno. Bien, siguiente prueba, pues son las pruebas libres o free testing. Este tipo de pruebas se ejecutan sin un plan de prueba determinado. Realmente comparte la misma filosofía de las pruebas exploratorias, pero realmente este tipo de pruebas son ideales para la fase final de ejecución de un proyecto. Ya aquí el tester pues ha ejecutado el plan de prueba, ha verificado todos los casos de prueba, ha visto que el guión de prueba pues ha sido ejecutado y ya para entregar o para finalizar, el tester pues viene y comienza a navegar en el software, pero solamente en los puntos más críticos, en los módulos como más importantes, más maduros, vamos a llamarlo así, y por eso se le llama free testing. O sea, ya como ya terminamos todo, vamos a hacerlo en un lenguaje más simple. Déjame verificar algo rápido y lo hago con este tipo de pruebas que son sin ningún tipo de guía, simplemente con la experiencia previa que ya obtuvo el tester a nivel después de todas las otras pruebas y documentación que hizo. Otro tipo de prueba pues son las pruebas de humo. Las pruebas son muy chulas, digámoslo así, pues son pruebas de revisión rápida inicial. Es como cuando nos llega el producto, llegó el producto al departamento de calidad de software y es entregado por el departamento de desarrollo, nuestros más fieles aliados y amigos, así que saludamos a todo desarrollador que esté en línea. Ahora, realmente son parte esencial del trabajo, son nuestros aliados, muy importantes realmente. Entonces, las pruebas de humo lo que hacen es que reciben el software y de manera inicial, de manera rápida, también sin ningún tipo de formalidad, pues yo verifico que lo que estoy recibiendo pues funciona y no hay ningún impedimento, no hay nada que me permita entonces iniciar con el proceso de las demás pruebas, con el proceso de documentación, de todo lo que ya engloba el proceso de pruebas funcionales. Y así pues ya verifico de manera rápida y no tengo ningún inconveniente y así evito también algún contratiempo en cuanto al inicio de la ejecución de las pruebas de manera formal, llamadas pruebas de humo. El término pruebas de humo viene porque en las casas, en las viviendas, específicamente en Estados Unidos, pues cuando instalaban las tuberías de agua, antes ya de iniciar, pues de abrir, digamos, la llave de paso, como les decimos así, para que ya corra el agua, metían humo por las tuberías a una presión considerable para entonces verificar que no haya ninguna fuga. Y de ahí también se adoptó pues este tipo de prueba en el área de testing. Otras pruebas funcionales y muy divertidas son las pruebas de mono. Asimismo, yo también me sorprendí cuando escuché este término, el monkey testing. Son pruebas que se hacen sin atender mucho al funcionamiento teórico del producto. Simplemente vamos a navegar por distintos caminos del software sin un orden determinado, intentando ejecutar pues, las opciones posibles. Realmente lo que se busca aquí, que es el comportamiento esperado de estas pruebas, no es como más que
que validar la robustez del programa. El objetivo final aquí es como comprobar que este comportamiento de usuario, ¿cómo le llamaríamos? De usuario loco, no que los monos son locos, sino que se mueven muy rápido y siempre están brincando. Pues de este tipo de usuario, el programa tiene una respuesta adecuada y no se cuelga, no se engancha, sino que puede recibir este tipo de comportamiento. Por eso es que se le llama pruebas de humo. Y para concluir con las pruebas, con los tipos de pruebas funcionales que hemos elegido en esta noche, pues está la prueba de sanidad, que son parecidas un poco a las pruebas de regresión, pero no son tan exhaustivas. De hecho, ninguna prueba son exhaustivas. Las pruebas exhaustivas no existen, según uno de los principios fundamentales del Comité Internacional de Pruebas, pues no puedes, realmente no hay forma de probar todas las combinaciones. Simplemente que el software va madurando, las pruebas también van madurando y van cambiando según el tiempo. Pero estas pruebas de sanidad, como se le llama, son pruebas como rápidas que se ejecutan para comprobar que todo funciona bien, sin ninguna intervención o modificación. Simplemente verifico de manera que no tengan tanta complejidad y también después de alguna modificación. Son como los primeros pasos que yo hago y luego entonces formalmente pues inicio con otro tipo de pruebas dentro de las pruebas funcionales. Estas son pruebas que hemos escogido que realmente aportan muchísimo al negocio. Por eso quisimos en esta noche pues presentarlas, para que cada uno de nosotros tenga conocimiento y vea también lo importante que es el testing de manera detallada, cómo se va, pues, va creciendo. Y hay muchísimas otras cosas más que más adelante estaríamos compartiendo en otro tipo de actividad. Rapidito vamos a ver lo que son las pruebas no funcionales. Son pruebas que realmente se centran en aspectos muy importantes del comportamiento interno del producto. Veíamos que las pruebas funcionales no tienen que ver directamente nada con lo interno, simplemente arriba las funcionalidades, la interacción con cada módulo y estas pruebas entonces llegan ahora a un poquito y bajan y son pruebas no funcionales, así mismo como lo llamamos. Hay algunos tipos de pruebas no funcionales que hemos identificado y están pues la prueba de carga o rendimiento. Estas pruebas lo que buscan es verificar el comportamiento del sistema frente a un crecimiento de carga, de consultas, un crecimiento de acceso. Este tipo de pruebas se hacen frente a diferentes escenarios de niveles de uso y de ocupación del software. Vamos a ver cómo el software maneja cierta carga, cómo se comporta, cómo responde. Haz las pruebas de recuperación o vuelta atrás. Son pruebas que verifican todo lo relacionado al despliegue del producto. La documentación, la instalación, la configuración del mismo, configuración post-instalación y todo lo que tiene que ver con esto, con este tipo de detalle. También en base a eso mismo, que va relacionado a las pruebas de instalación, esta prueba de recuperación lo que verifica el comportamiento del sistema ante cualquier fallo, ya sea en su ejecución o ya sea en su proceso de implementación. Cómo reacciona o cómo está preparado el software para pues verificar este tipo de interrupción, los datos, de qué manera lo va a manejar, qué interacción tiene con la base de datos. Imaginemos un lote transaccional de algunos 10,000 archivos, por decir algo poco, y de momento hubo una falla donde el software, pues la transacción se cortó, y cómo maneja ese tipo de proceso o de vuelta atrás. Tenemos las pruebas estructurales, que son pruebas internas del producto. Digamos, ya aquí entramos al término más específico de
de pruebas de caja blanca. Aquí estamos mirando el código, los diferentes procesos, cómo se están estructurados, y también nosotros podemos allí hacer pruebas. Pruebas de configuración son pruebas realmente que el producto, digamos, se enfrenta tanto a hardware o infraestructura, y cómo se verifica el comportamiento esperado del software en cuanto a eso. Son tipos de pruebas no funcionales. Tenemos las pruebas de estrés. Este tipo de pruebas son pruebas de carga que se realizan con gran demanda en cuanto a la capacidad operativa del software, a la frecuencia operativa del software, hasta lograr encontrar el punto de ruptura. Para estas pruebas, realmente lo que se busca es determinar la estabilidad del sistema o de la aplicación a nivel de disponibilidad. ¿Qué tan disponible está el software y de qué manera maneja los errores cuando se enfrenta a la sobrecarga? Puede que el software esté manejando una sobrecarga, pero puede estar también emitiendo algunos errores. Ahora, ¿de qué manera el software está manejando esos errores? Para este tipo de pruebas, pues hay un sinnúmero de aplicaciones, de herramientas que nos ayudan a simular pues ese tipo de demanda. Está SOAP UI, está JMeter, está Postman para probar en caso de una arquitectura orientada a servicio, pues nuestro servicio, y así pues, también verificar este tipo, o simular, mejor dicho, este tipo de peticiones para el servidor, por ejemplo, en una aplicación web. Bien, rápidamente, esos son los tipos de pruebas funcionales y tipos de pruebas no funcionales que hemos estado comentando esta noche. Y para seguir ya de manera puntual con nuestro tema central, hemos visto ya la importancia de las pruebas, los tipos de pruebas funcionales, las pruebas funcionales. Ahora, la importancia de las pruebas funcionales. Específicamente, ¿de qué manera las pruebas funcionales pues aportan al negocio? Son importantes, como decíamos, para el desarrollo del proyecto. Aquí estamos hablando del proyecto como tal, no del producto, sino del proyecto, y el proyecto involucra pues una estructura organizacional donde hay diferentes actores que son importantes pues, para el desarrollo del proyecto. Pues estas pruebas son importantes porque abarcan la mayoría los requerimientos y solicitudes realizadas por el negocio, pero también realizadas por los usuarios. El negocio tiene una idea principal, pero hay un feedback importante que son los usuarios, que son las personas que utilizan o van a utilizar el software. En caso de que ya un software, por ejemplo, se vaya a mejorar, pues la información que posee el usuario es importante para los niveles de aceptación que pueda tener el producto. Dentro de los principales beneficios que tiene este tipo de pruebas, pues es la mitigación de riesgo en la aparición de fallos en producción, que cumpla con los objetivos del proyecto en términos de calidad, resultados esperados principalmente, pero también que sea de gran impacto de manera positiva en cuanto a los plazos, en cuanto a tiempo, ¿verdad? Y en cuanto a los costos del proyecto. Además, que las pruebas funcionales mantienen el principio de la identificación temprana de riesgos o de desviaciones, lo cual nos permite evitar que se vean relacionados problemas con proveedores, digamos un proveedor de base de datos. Las pruebas funcionales nos brindan información para nosotros permitir evitar problemas con este tipo de proveedores que están relacionados al proyecto, para así entonces manejar el tema de los costos con el cliente y finalmente garantizar y generar confianza en el proyecto, generar en confianza en el producto que está bajo prueba. Otro impacto, ¿verdad? De las pruebas funcionales al negocio es pues la organización que
que esta brinda. Digamos, vamos a poner un ejemplo en cuanto a su alcance. Cuando estamos elaborando pues, el alcance de las pruebas funcionales, donde estamos viendo las funcionalidades que se van a probar y cuáles funcionalidades no se van a probar. Hay algo que se llama el inventario de pruebas, que a pesar de que es una técnica muy importante, se puede implementar en cualquier tipo de metodología de desarrollo. Hoy en día tenemos lo que son las metodologías ágiles, entonces nosotros podemos, a través de las pruebas funcionales, tener un inventario de pruebas, y en ese inventario de pruebas, pues nosotros allí sabemos el proyecto, con qué cuenta el proyecto, cuáles son esas funcionalidades que en su momento se van a probar, cuáles son las que no se van a probar. Y gracias a ese inventario de pruebas, el proyecto puede identificar realmente un alcance. Para poner un ejemplo rápido, un inventario de pruebas podría tener 3 columnas, digamos. Imaginémonos una hoja de Excel. Disculpen que no pongo el ejemplo, pero una hoja de Excel que tenga un campo que se llama identificador. Ese identificador, pues ahí lo que va a hacer es a identificar de manera específica el requerimiento donde se encuentra pues la descripción detallada del mismo. Va a tener un nombre, ese nombre, otro campo que va a ser la funcionalidad a probar, y va a tener otro campo importante dentro del inventario que se llama la prioridad. Aquí la prioridad pues se le va a asignar a la funcionalidad. Puede ser alta, media, baja, puede ser urgente, de cómo lo definan en el proyecto. Una vez el inventario pues está bien definido, eso puede darnos una estima en cuanto al alcance, en cuanto al tiempo, y pues ahora, como había mencionado, parte de las metodologías ágiles, pues también eso agrega valor al proyecto. Esa información agrega muchísimo valor para entonces nosotros brindar información. ¿Por qué? Porque el departamento de software o el analista de calidad de software o la calidad de software como tal busca brindar información al negocio para las tomas de decisiones que son importantes. Nuestras pruebas funcionales recopilan una serie de informaciones, y esas informaciones pues realmente para los dueños del producto, para los involucrados, pues realmente son de gran valor para poder tomar decisiones. Como vemos en esta gráfica, algunos puntos que agregan, que son importantes para el negocio, pues disminuye la carga de soporte de TI a medida que nuestras pruebas funcionales pues están bien documentadas, están bien ejecutadas. En esa organización pues disminuye la carga de soporte a TI, permite cumplir con reglamentos y estándares, o sea, son guiadas bajo estándares internacionales, reduce tiempo y costo. Como veíamos también, protege la reputación de la empresa. O sea, es importante las pruebas funcionales para el negocio porque protege la reputación de la empresa. Facilita la adquisición y retención de clientes. O sea, a medida que nosotros podamos hacer un informe y podamos pues reunirnos con un cliente y vea el tipo de organización, pues eso ayuda a que el cliente siga con nosotros, a que el cliente dé feedback de nosotros y puedan también tenerlo. Y mejora, claro, la continuidad del negocio. Las pruebas funcionales o toda la estructura de las pruebas funcionales van evolucionando y van trayendo mejoría al negocio. Aquí tenemos este proceso organizacional o procedimiento organizacional. En las pruebas funcionales, pues es necesario que nosotros podamos seguirlo para poder tener pruebas funcionales que aporten al negocio, que sean importantes para el negocio. Fuera de una estructura o un procedimiento organizacional, pues realmente no vamos a tener resultados positivos. Tenemos el primero, que es el análisis de requerimiento. Pues aquí corresponde a la revisión de la documentación, ya sea entregada por el jefe de proyecto de desarrollo o por quien ejerza esa función dentro del equipo del proyecto.
Y esos análisis de requerimiento son la base para entonces poder elaborar lo que son los llamados planes de prueba. Aquí con esos requerimientos, pues yo comienzo, o la estructura de pruebas comienzan a generar documentos que son llamados planes de prueba, que son considerados para la ejecución de las pruebas. Aquí en los planes de prueba nosotros tenemos información como los ambientes de pruebas, los datos de pruebas que se van digamos, utilizar de manera resumida, ¿verdad? Riesgos que se van a tomar en el proyecto, algunos tipos de métricas de aceptación, y eso es como un resumen del plan, que luego entonces trae consigo a los casos de prueba, a la elaboración de los casos de prueba, de allí se van a utilizar tanto para certificar el software, para validar que cumpla con lo solicitado, para identificar, para prevenir y para brindar información en cuanto a los requerimientos que se van a ejecutar. Es el próximo paso, donde yo estoy ejecutando mis casos de prueba que fueron elaborados, que fueron anteriormente diseñados, y así pues ya aquí entra la detención de incidencia, las cuales se pueden documentar bajo diferentes herramientas de gestión de proyectos, se pueden incluso relacionar con herramientas de automatización y son parte pues de la información que en algún momento, como lo dice el último paso, la elaboración del reporte de cierre, yo estaré brindando los resultados finales o preliminares, dependiendo de la etapa del proyecto, de la certificación del software, lo cual cumple y va pegado a los estándares internacionales de que la calidad de software brinda información importante para la toma de decisiones. De esta manera, bajo este plan organizacional, pues nosotros podemos tener nuestro proyecto bajo la administración de este tipo de pruebas funcionales. Más que ejecución, más que tener un equipo que se está encargando de ejecutar ciertas pruebas, pues tenemos un equipo que está brindando información al proyecto en sí, al negocio como tal, facilita la comunicación entre los desarrolladores, entre los analistas, entre los evaluadores, entre los mismos usuarios, entre los clientes, y eso aporta de manera positiva al negocio, impacta en los tiempos del desarrollo del proyecto e impacta también positivamente en las finanzas de la empresa. Todo esto es lo que engloba la importancia de las pruebas funcionales en el negocio. No podemos conocer su importancia sin antes, pues entonces, conocer las pruebas de software como tal, los tipos de pruebas funcionales, cómo, cuáles y agregan valor a dicho proyecto. Por tal razón, pues, esa es, digamos, la línea que hemos seguido en esta ocasión para poder sembrar la idea correcta de cómo estas pruebas realmente impactan positivamente al negocio. Así que muchísimas gracias por su atención. En este momento, pues, vamos a abrir el espacio para temas de preguntas y respuestas y también para comentar ciertos comentarios que quieran hacer. Bien. Ok, estoy leyendo el chat. Vamos a ver. Veo que están llegando preguntas. Vamos aquí. Ok. ¿Cuál es la diferencia de pruebas de humo y de pruebas de sanidad? Bueno, las pruebas de humo, tú acabas de recibir el producto y haces una prueba rápida y verificas. Ya la prueba de sanidad, pues el producto ha pasado por ciertas pruebas, por otro tipo de pruebas,
y simplemente, digamos, por la prueba de regresión. El producto ha pasado por la prueba de regresión y por la prueba de sanidad, pues ya es de manera más, una complejidad más baja. Entonces, el tester realiza las pruebas de sanidad. La diferencia está en que pruebas de humo, no he realizado ningún tipo de prueba, acabo de recibir el producto, y pruebas de sanidad, pues ya el producto ha pasado por diferentes tipos de pruebas, especialmente, digamos, las pruebas de regresión. Espero que haya responder ese tipo de preguntas. Esa pregunta la hizo aquí Carlos Pineda. Dani Peguero. Luego que hagamos la pregunta, me gustaría abrir los micrófonos para también escucharles y cualquier tipo de comentario. Dani Peguero dice: ¿en qué se diferencia una prueba exploratoria y una prueba monkey? Bueno, una prueba exploratoria, tú no conoces el producto y vas entonces a conocerlo medida las pruebas exploratorias. Una prueba de monkey o monkey testing, ya tú conoces el producto y comienzas pues a probar las diferentes ejecuciones o opciones de una manera alterada, vamos a decirlo así. Por ejemplo, ya tú sabes que hay un reporte de ciudadanos que son nacidos en enero y que son masculinos, por ejemplo. Pero tú dices, ok, voy a generar ese reporte, pero también voy a cargar, voy a activar la opción de cargar ciudadanos recién nacidos, por ejemplo, del año 2010. Ya tú tienes dos procesos, está tal vez ejecutando dos procesos y ves cómo el software está respondiendo a esas opciones que recibe de manera así rápida, de manera espontánea. Esa vendría siendo la diferencia entre pruebas exploratorias y una prueba de mono, de monkey testing. Bien, otra pregunta de Dani Peguero. ¿Qué impacto provoca solo dedicar esfuerzo a las pruebas funcionales, ignorando las no funcionales en el ciclo de vida del software? Excelente pregunta, es muy buena pregunta realmente. El proceso digamos, de la importancia de prueba o el mismo el proceso de prueba nos trae un proceso de organización. Cuando nosotros tenemos nuestras pruebas organizadas, simplemente lo que hacemos es dividimos por tipo. Tenemos los tipos de pruebas funcionales y los tipos de pruebas no funcionales. ¿Qué provocaría eso? Pues tú vas a tener problemas, digamos, de estrés o de carga para un software donde ya tú probaste una funcionalidad que maneja cargas de lotes de información masiva. El requerimiento, pues lo verificaste, viste que la funcionalidad pues consta o tiene todas las redundancias, opciones, pero no tener una prueba no funcional, pues ya manejar esa información, pues no la vas a poder tener, o sea, no vas a tener información precisa para poder entonces brindar y luego entonces prevenir en un momento cuando llegue un censo, estoy poniendo ejemplo a medida que voy viendo la pregunta, y reciba la información, pues tengas una sobrecarga y una interrupción del sistema. Bien. Tenemos otra observación, otra pregunta. Mencionaste muchos tipos de pruebas funcionales. Entonces, ¿cuál sería el orden para realizar estas pruebas? ¿O cómo es la mejor forma de aplicar todas las pruebas? Bien, eso ya depende de las necesidades a perseguir o de la organización del equipo, de cómo vamos a iniciar las pruebas. Si vamos a tener pruebas funcionales y contamos, como decía, con con un producto que consta con su documentación, que tiene de documentación, pues ya nosotros comenzamos
a realizar pruebas basadas en los requerimientos. Si entramos con un software que no tiene documentación o que ha sido entregado por X razón sin documentación, pues iniciaríamos con la prueba exploratoria. Todo depende cómo va a ir desarrollándose el producto, cómo va el proyecto caminando, cómo va el proyecto pues desarrollándose. Y a medida de eso se van tomando decisiones para entonces, digamos, darle un orden a las pruebas. Yo podría decirte que, por ejemplo, si yo recibo un software que tiene toda su documentación, yo podría realizar una prueba de humo normal para verificar en lo que voy alineando mi equipo pues a enfrentar el producto. O tener un personal dedicado para eso. Bien. Ya respondimos esa pregunta. ¿Qué examen de certificación recomienda? Bueno, mencioné sobre el Comité Internacional de Software, el ISTQB, International Software Testing Qualification Board. Ellos tienen muchos exámenes de certificación, pero la necesaria para comenzar pues a iniciarnos en bajo los fundamentos de pruebas de software está la certificación de ISTQB, Certification Level, que es el Foundation Level, perdón. Ahí nosotros vamos a ver todo, digamos, los conceptos básicos, los conceptos fundamentales, las herramientas, temas de equipo, principios de pruebas, qué son las pruebas, qué es un defecto, qué es una falla, todos los conceptos necesarios para nosotros poder iniciar en este mundo de las pruebas, lo vemos con esa certificación. Inmediatamente tomas esa certificación, pues comienzas a decidir a dónde orientarte, a dónde especializarte. Si ya te vas a ir por las pruebas ágiles, por la metodología ágil, si ya vas entonces a comenzar a entrar al nivel avanzado, para irte por pruebas móviles, para manejar técnicas de prueba relacionados a una herramienta, automatización, así. Pero ese es el primer examen de certificación que yo recomiendo. Bueno, si no tienen más preguntas, sí, este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, Instituto Dominicano de Calidad de Software. Todos los videos se van a subir ahí. Pronto vamos a tener la infraestructura óptima para que también podamos hacer los webinars vía YouTube y así pueden ustedes recibirlo de esta manera. Bien. Me gustaría abrir los micrófonos en caso de que alguien pueda también aportar, hacer algún comentario. Muchísimas gracias por su atención. Como decía al principio, somos el Instituto Dominicano de Calidad de Software. Nuestro CEO, Carlos Pineda, y este servidor, Anuar Michelén, cofundador del mismo, buscamos elevar el nivel de calidad primeramente en nuestro país y luego entonces ir avanzando y también ser colaboradores a nivel de Latinoamérica, el mundo entero realmente, que podamos aportar a la calidad de software. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo recomiendan que se trabajen los datos de prueba para que las pruebas sean repetibles a través de diferentes ambientes, desarrollo y certificación? Muy buena pregunta. Bueno, los datos de prueba realmente recomendaría que estos datos pudieran ser datos, digamos, manejables. ¿A qué me refiero con estos datos? Pues son datos que yo siempre voy a estar utilizando en diferentes tipos de ambiente. Estos datos podrían crecer en cuanto a volumen o podrían, digamos, ser modificables, pero que sean datos que realmente el equipo de tester pueda manejar y controlar para tener control de las validaciones, para poder tener control incluso en los mismos ambientes de las bases de datos y jugar con otros tipos de pruebas
de manera interna. Los datos de prueba realmente son importantes porque con ellos pues, yo puedo mantener una dinámica de verificación en cualquier tipo de prueba que yo puedo hacer. Por ejemplo, si yo tengo un servicio que me va a insertar a un afiliado, o vamos a llamarlo así, o a un producto en una tabla, y yo solamente cuento con un solo registro, pero que yo pueda, como tester o con la ayuda de desarrolladores, crear algún tipo de script que me genere varios productos al mismo tiempo y tener esa data controlada. Donde yo la pueda borrar, la pueda volver a insertar y sea incluso manejada con ID secuenciales creados por los mismos testers. O sea, una data totalmente controlada para así nosotros poder tener verificaciones más óptimas. Esto podría en algún momento causar, digamos, algo que está relacionado con uno de los principios de prueba, que es la paradoja de la pesticida, si mal no recuerdo, pues siempre usar los mismos datos o como cerrarnos a no traer evolución a los mismos datos, pues siempre vamos a tener los mismos resultados. Es bueno que podamos tener herramientas con las cuales nosotros podemos jugar con esos datos y así siempre sean controlados, pero así nosotros también lograr tener diferentes resultados. Espero que haya respondido la pregunta ahí en esa parte. Fue un poco abundante realmente. Con esto de la automatización, ¿qué opinas sobre el aumento o la disminución de la necesidad de tester? Bueno, si no me equivoco, te quisieras referir a la disminución de necesidad de tester manuales. Pues ya tenemos herramientas, framework que son para automatizar, pero realmente necesita de la capacidad y de la habilidad de un tester. El tester debe adaptarse a esta modalidad de automatización, debe aprender bajo las herramientas, porque el tester tiene la mentalidad de realmente de cómo probar. Es quien se ha formado para probar, es quien se ha documentado para probar, simplemente tendría que entonces aprender una herramienta de automatización. Y quiero aclarar algo, que no todo se cumple para automatizarse. Hay pruebas que realmente se deben tener otro criterio, que al momento de tú analizar y verificar y decir realmente no conviene automatizarlo, ya sea porque esa funcionalidad es muy cambiante, recibe un mantenimiento siempre, o sea, muy apresurado, ¿cómo sería la palabra? Un mantenimiento muy periódico. Pero creo que está el aumento de la técnica de automatización, pero la técnica de automatización es utilizada por los testers. Yo entendería que, si estoy entendiendo la pregunta, es que los testers deberían entonces aprender más a automatizar, porque realmente podemos tener herramientas de automatización utilizadas por otros tipos de personas. Pues tenemos Catalog, es una herramienta realmente muy amigable que puede ser utilizada por cualquier persona que la aprenda, pero ya bajo el concepto de prueba, realmente los resultados no serían lo más óptimos. Sí, claro, sí, respetando la capacidad de cada persona, de cada ente, de cada profesional. No quiero que con esto se vaya a entender que los testers pues, son los únicos capacitados para probar, ¿no? Sino que es realmente un tester que realmente busque formarse de manera correcta, pues podrá usar de manera más óptima una herramienta de automatización. Bien, si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, hasta aquí mi participación. Agradecerles a todos por su tiempo y por las maravillosas preguntas realmente que han hecho. Han sido muy importantes para el tema. Así que
Si alguien quiere comentar algo, pues el micrófono estaría abierto en unos minutos para la persona que... Excelente, Diana. Muchas gracias desde Buenos Aires. Un saludo, Diana. Un placer. Qué bueno que puedas estar. Hello. Sí, adelante. Bueno, Richard, de este lado. Adelante, Richard. Muy buena participación de su parte. En verdad, el detalle de la explicación de cada concepto es muy, como la palabra, se digiere mejor. Con su comentario de aprender a automatizar, que un QA debe de aprender para su crecimiento. Es lo mejor, porque no voy a hacer el lugar donde trabajo, pero en mi caso, yo manejo pruebas. Yo manejo pruebas manuales, pero ya llega un punto donde yo me siento ya estancado, que ya necesito llegar a ese escalón de tener un mejor background Sí. de mi perfil, de mi conocimiento, porque ya llega el punto donde ya tú te sientes que ya tú necesitas hacer más, ya tú estás haciendo algo repetitivo, donde se te vuelve aburrido se te desencanta. Pero es muy importante, a mí me recomendaron esta institución, un amigo muy cercano, no sé el nombre, y estábamos esperando ya abril para Los comenzar cursos. las clases y todo eso, pero que va. Estamos aquí a la espera, abierto a aprender todo lo necesario para ser un buen ingeniero de prueba. Y Sí. nada, muy agradecido de su explicación, en verdad. No todos tienen esa habilidad, esa pedagogía de poder enseñar, de poder transmitir el conocimiento y la experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por el comentario. Sí, dada la circunstancia que está atravesando el mundo, eh, pues los programas académicos de manera presencial se detuvieron, pero estamos preparando una plataforma virtual para entonces abrirlo y así que pues podamos seguir formándonos en esta área. Comparto también el comentario de que hay que aprender, de que debemos seguir a otro nivel. Es parte de la profesionalidad que podemos nosotros adquirir y también brindar. Así que yo le motivo a todo el que realmente quiera emprender en esta área, pues se forme al más alto nivel. Vamos a estar dando otro webinar sobre Catalog, pues nuestro compañero Carlos Pineda, que realmente es un experto en automatización, estará siempre tratando estos temas, y pues otros colegas que se estarán sumando, pues estaríamos hablando de diferentes temas. Solo pedimos que estén atentos a nuestras redes y que hagan eco realmente de que esta institución busque elevar el nivel de calidad. Nuevamente agradecerles y estamos aquí para servirles. Si alguien más quiere hacer un comentario, pues lo podemos hacer. Si no, pues entonces estaríamos dando por terminado este tiempo maravilloso de conocimiento. Bueno, saludos, Juan Luis por acá. Saludos, Juan Luis, un placer. Igual. Bueno, antes de cerrar, sí, quiero hacer un comentario. Y va muy relacionado a una pregunta que se hicieron de que si van a dejar de necesitarse tester en la medida que la automatización crece. Correcto, sí. Yo concuerdo ahí totalmente con tu respuesta de que realmente la automatización la hacen los testers. Mientras más se automatiza, más testers van a hacer falta, pero que conozcan que tengan cierto dominio de algunas tecnologías. En cuanto a las pruebas funcionales, que fue lo que vimos hoy, yo entiendo que cuando uno está iniciando quizá no le da tanta importancia, quizá uno quiere centrarse más en herramientas, en automatizar, en no hacer como las cosas de forma manual, por decirlo así. Sí. Pero
los que no conocen esas técnicas de prueba que se comentaron acá, yo les exhorto a que se den una repasadita, porque el objetivo de todas esas técnicas que mencionó Anuar es que con el menor cantidad de casos de prueba posible, tú tengas la mayor cobertura de prueba. Que en lugar de tú hacer 200 casos para probar una funcionalidad, tú optimices tus pruebas y tú con 4 o 5 casos lo puedas resolver. Teniendo en cuenta siempre al momento de elaborar tus casos de prueba que debes alinearlo con el negocio, que entiendo que para eso es esta charla, Sí, para que entendamos la importancia de la prueba en el negocio y saber que todo lo que hacemos va alineado al negocio. así es. A veces tenemos una asignación de probar una funcionalidad X o un sistema X y nos sentimos muy bien al decir que tenemos 300 casos de prueba para probar eso, pero quizás pudimos haberlo hecho con 50 y optimizar ese tiempo y ese otro tiempo libre usarlo en otra cosa o devolver el producto más rápido de desarrollo para corrección de los defectos que encontramos y aprovechar ese tiempo en cosas más productivas. Entonces, a veces no es tanto la cantidad de casos de prueba que tú hagas, sino la calidad de esos casos de prueba. Y teniendo en cuenta siempre que es preferible tú tener un software con defectos y que le funcione al negocio, a tener un software con 0 defectos en un momento en el que el negocio ya no lo necesita. Así es. Excelente. Excelente, Luis. Excelente, Juan Luis. Excelente. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Excelente comentario de Juan Luis, realmente. Excelentes preguntas de todos los que pudieron hacerlo. Así que saludamos a las personas que están conectadas. Muchísimas gracias nuevamente. Y vamos a seguir pues elevando el nivel de calidad de software. Así que pasen buenas noches a los que están conectados desde noche y seguimos compartiendo conocimiento. Muchísimas gracias.